Cuarta parte de El eco del pasado. Capítulo 31. La madrugada que lo rompe todo. La llave giró en la cerradura pasadas las 3 de la madrugada. Sarocha apenas respiraba mientras empujaba la puerta, intentando hacer el menor ruido posible. Sentía todavía el temblor en las piernas, la piel caliente, los labios ardiendo por un beso que no debía volver a repetir, y que ya deseaba repetir. El departamento estaba en penumbra. La oscuridad debería haber sido su refugio, pero no lo fue. En el sillón, bajo la luz tenue de una lámpara, Irin estaba despierta. Sarocha se congeló en la entrada. Irin, su voz salió suave, culpable, como si tuviera miedo de romper algo frágil. Irin se puso de pie de inmediato. Llevaba una manta sobre los hombros, los ojos cansados de tanto esperar. La miró largo con esa mezcla de preocupación y dolor que a Sarocha le quemó la piel más que cualquier fuego. ¿Dónde estabas?, preguntó Irin sin rodeos. Sarocha sintió el corazón golpearle el pecho con violencia. La respuesta automática a la mentira apareció demasiado rápido. Necesitaba caminar, dijo, evitando su mirada. No podía dormir. Irin frunció el ceño. Una sombra le cruzó el rostro. Desde las 11 hasta ahora, susurró. Me dejaste mensajes sin responder. Te llamé varias veces. Pensé que te había pasado algo. Sarocha tragó saliva. El nudo en su garganta dolía. Si supieras dónde estaba realmente. Si supieras con quién. Una imagen atravesó su mente. Rebeca encima de ella, respirando su nombre. El sabor de su piel. La manera en que había temblado cuando la tocó. Sarocha apretó la mandíbula con fuerza. Iba sin el teléfono, mintió otra vez. Solo quería aclarar mi cabeza. Irin dio un paso hacia ella, con dolor y rabia contenida. ¿Y no podías avisar? Un mensaje, una llamada, algo. Sarocha retrocedió medio paso. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Necesitaba dejar de sentir la culpa mezclada con un deseo que la consumía por dentro. No quería hablar con nadie, susurró. Esa frase cayó como un golpe. Irin bajó la mirada herida. Últimamente siempre es así, dijo con la voz quebrándose. No hablas conmigo. No estás conmigo. Te pierdes. Te cierras. No sé qué te pasa, Sarocha. No sé qué hice. No sé. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No sé si todavía quieres estar aquí. Conmigo. El pecho de Sarocha se contrajo. Quiso decir algo. Cualquier cosa. Pero no podía. Las palabras la traicionaban. La verdad también. Estoy cansada, dijo simplemente. Mañana hablamos, sí. Irin negó con la cabeza, soltando un sollozo ahogado. No sé cuánto tiempo más puedo esperar a que vuelvas, confesó, casi en un susurro. Siento que te estoy perdiendo. Sarocha cerró los ojos. Ese dolor sí le atravesó el pecho. Pero no por Irin, sino porque sabía que, aunque quisiera ser diferente, no podía dejar de pensar en Rebeca. En cómo la había buscado. En cómo la había tocado, en cómo había dejado que todo ocurriera. Irin, por favor, murmuró, sin saber qué más decir. ¿Me amas?, preguntó Irin, con la voz rota. El silencio que siguió fue peor que una respuesta. Sarocha apartó la mirada. Estoy muy cansada, repitió, y caminó hacia la habitación. No esperaba que Irin la siguiera, pero sí escuchó el sonido de su llanto suave, desesperado, ahogado contra las manos. Ese llanto que venía de sentirse desplazada, de sentirse invisible, de sentir que la mujer que amaba ya no la elegía. Sarocha cerró la puerta detrás de ella, y en la soledad de su habitación, la imagen de Rebeca volvió con una fuerza devastadora. Su boca, su voz, su cuerpo. Sarocha se llevó una mano al rostro, temblando. Culpa, deseo, confusión, todo mezclado en un torbellino que no podía detener. Y mientras Irin lloraba en la sala, Sarocha lo supo con una claridad brutal. Lo que había ocurrido con Rebeca había cambiado todo. Y no había vuelta atrás. Capítulo 32. Lo que no puedo nombrar. Rebeca no logró dormir. La puerta aún estaba ligeramente entreabierta, como si la sombra de Sarocha siguiera allí, respirando sobre su piel, reclamando un espacio que no le pertenecía. Se acostó. Pero las sábanas conservaban el eco tibio del cuerpo de Sarocha, el peso de sus caderas, el temblor de su respiración cuando se rindió al deseo.
Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentirla encima, hundida en ella como si jamás hubiese querido salir. El colchón todavía tenía ese hundimiento apenas perceptible donde Sarocha había apoyado la mano antes de irse, como si la casa entera conservara la forma de su cuerpo. Rebeca extendió los dedos lentamente y tocó ese espacio vacío, y una punzada la atravesó. No era amor, no era simple deseo, era algo que llevaba años escondido, reprimido, disfrazado de indiferencia. Y la culpa llegaba después, siempre después, como un hilo de fuego que quemaba más al no tener dónde escapar. Rebeca se tapó la cara con las manos, apretando los ojos con fuerza, tratando de borrar la imagen, la sensación, el gemido, la forma en que su nombre había salido de la boca de Sarocha, temblando. Necesitado, roto. No podía, no quería, y eso era lo peor. Se incorporó lentamente, abrazándose las rodillas. El silencio de la habitación era engañoso. Por dentro había un caos que no sabía ordenar. Sentía el corazón latiendo donde no debía, en la garganta, en los muslos, en los recuerdos. ¿Cómo fui capaz? La pregunta la atravesó como un alfiler helado, clavándose en un lugar que ya estaba lastimado. Pensó en Irene. La imagen de su prima apareció nítida, como un retrato inocente que se rompe solo con mirarlo. Recordó su sonrisa tímida, la forma en que le acomodaba el cabello cuando estaban juntas, su voz dulce pidiendo siempre que todos se llevaran bien. Recordó también cómo miraba a Sarocha, con un amor tan grande y tan transparente que resultaba casi doloroso. Un amor que Sarocha ya no sabía sostener. Rebeca sintió un nudo formarse en la garganta, tan apretado que la obligó a respirar por la boca. No podía hacerle esto. No podía convertirse en la sombra que destruía el mundo de su prima. No podía ser ese tipo de persona. Había jurado que no dañaría a su prima, pero tampoco podía negar lo que pasaba con Sarocha. El deseo era una fuerza silenciosa, peligrosa, inevitable. Era como si cada vez que Sarocha se acercaba, el aire cambiara de densidad, el mundo se hiciera más estrecho, y todo lo que existía se redujera a esa chispa prohibida entre sus cuerpos. Y lo peor era que no podía rechazarla. Por más que quisiera, por más que intentara girar la cara, cuando Sarocha la tocaba, cuando su voz rozaba su oído, cuando sus manos la sujetaban como si fuese a perderla, el mundo entero se desmoronaba. Rebeca se levantó de la cama, sintiendo las piernas temblarle, y caminó hasta la ventana. El vidrio estaba frío, húmedo por la madrugada. Abrió un poco la cortina y el aire nocturno entró como una bofetada necesaria. «Tiene que parar», susurró apenas audible. «Se acabó. No puede volver a pasar. No puedo, no debo». Su voz se quebró en la última palabra. Pero aún así, sabía que si Sarocha aparecía otra vez frente a ella, si la miraba con esos ojos que parecían cargar años de hambre contenida, no tendría fuerzas para decirle que no, y eso la aterraba, porque no se reconocía a sí misma en esa vulnerabilidad. No era una persona impulsiva, jamás lo había sido. Entonces apareció otra idea, una que la hizo sentir todavía peor. Non. Él era amable, respetuoso, atento. La miraba sin exigencias, sin oscuridades. No quería usarlo. No quería convertirlo en una solución temporal, ni en un escudo humano entre ella y Sarocha. Pero, ¿y si le decía la verdad? Si le explicaba que no podía estar sola, que necesitaba una distracción, una línea invisible que marcara límites. No la escucharía, no la juzgaría. Se merecía algo mejor. Sí, pero Rebeca no tenía nada mejor que ofrecer. Sería honesta con él, pero lo estaría usando. Y aún así, sería lo mejor para todos. Para Irene, que no merecía sufrir, que no merecía ver cómo lo que amaba se alejaba más y más. Para Sarocha, que quizá así dejaría de buscarla, de incendiarla, de romperla con esa intensidad que no sabía contener. Para ella misma, que no confiaba ni un poco en su capacidad de mantenerse distante cuando el deseo la estaba devorando por dentro, consumiéndola despacio. Rebeca apoyó la frente en el vidrio frío, dejando que el contraste la sobresaltara. «Necesito ponerle un límite. Necesito alejarla», murmuró, como si las palabras pudieran moldear el mundo, aunque sabía que no era así. Pero las palabras no cambiaron nada. En el fondo, la verdad era otra. No quería alejarla.
Quería volver a sentir sus manos, su boca, su temblor. Quería repetir aquello que sabía que estaba mal. Quería hundirse otra vez en ella y fingir que no habría consecuencias. Quería exactamente aquello que no debía nombrar. Y mientras la madrugada avanzaba, Rebeca siguió despierta, con el corazón latiendo demasiado rápido, con el cuerpo todavía encendido donde Sarocha lo había tocado, tratando de convencerse de que la decisión que tomaría al amanecer sería la correcta, aunque doliera, aunque la destruyera, aunque la arrastrara a una mentira nueva, porque a veces se repetía para calmarse. Traicionarse a sí misma era la única forma de proteger a los demás, aunque muy en el fondo, temía que ya fuera demasiado tarde. Capítulo 33. Lo que se rompe cuando nadie mira. Sarocha amaneció con el cuerpo temblándole. No era frío, era la memoria. La memoria de Rebeca en su piel, de sus manos sujetándola como si ella también hubiera estado conteniéndose durante años. La memoria de sus labios, de ese beso que no debió ocurrir, y que, sin embargo, fue inevitabilidad pura. Abrió los ojos y miró el techo durante largos minutos, sin moverse. Era como si su pecho estuviera lleno de piedras. Como si hubiera dejado fragmentos de sí misma en el cuerpo de Rebeca y ahora estuviera incompleta. No podía respirar bien. No podía pensar con claridad. No podía mirarse a sí misma sin sentir que algo se había roto de forma definitiva. Cuando finalmente se levantó, el departamento estaba en silencio. Irene no estaba. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Había pasado toda la madrugada fuera. O tal vez, simplemente no había querido dormir cerca de ella. La idea la golpeó con una suavidad que dolió más que cualquier grito. Sarocha caminó hasta la cocina, abrumada, intentando evitar la sensación de que llevaba las huellas de otra mujer marcadas en el alma. Puso agua a hervir. Sus manos temblaban mientras buscaba café. Cada movimiento era torpe, como si no reconociera su propio cuerpo. No quería pensar, pero pensar era inevitable. Rebeca, Rebeca, Rebeca. Su nombre era un latido dentro de su cabeza, persistente, cruel, innegable. La noche anterior había sido un punto sin retorno. Habían cruzado una línea que no tenía marcha atrás. Y aunque la culpa la estaba destruyendo, había algo peor. El deseo seguía allí, intacto, ardiendo, reclamando. Se apoyó contra la encimera y cerró los ojos con fuerza. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo a Irene? La imagen de su pareja le atravesó el corazón con una precisión devastadora. Recordó cómo Irene la miraba cuando pensaba que no la veía, con una ternura que nadie más le había dado nunca. Recordó las noches tranquilas a su lado, los planes simples, la vida que habían intentado construir juntas. Y supo que había cruzado un límite que ya no podía reparar. Pasó el día en un estado extraño, una mezcla de culpa, ansiedad y un anhelo que la carcomía. Cada vez que intentaba trabajar, la mente regresaba a lo mismo. La piel de Rebeca, su respiración entrecortada, el modo en que la había mirado justo antes de rendirse. Era injusto. Para Irene, para Rebeca, para ella misma. Al caer la tarde tomó una decisión. La más difícil, la más necesaria. Hablaría con Irene. No podía seguir prolongando algo que ya no sentía. No podía seguir escondiéndose detrás de silencios. No le diría la verdad. Nunca. Irene jamás podría perdonar algo así. Y Sarocha no merecía ser perdonada. Solo le diría lo imprescindible. Lo que era cierto, aunque incompleto. La quería, pero ya no estaba enamorada. Cuando Irene llegó ya era de noche. Entró despacio, con los hombros caídos, agotada. Había algo distinto en ella, un brillo apagado en los ojos, una tristeza silenciosa que la envolvía. ¿Estás bien?, preguntó Sarocha, sintiendo un nudo formarse en la garganta de inmediato. Irene dejó las llaves sobre la mesa sin mirarla. «Solo tuve un día difícil», dijo en voz baja. Sarocha sintió el corazón contraerse. No sabía si era intuición, cansancio o simple desgano, pero Irene parecía más frágil que nunca. Por un instante quiso abrazarla, quiso sostenerla, quiso fingir que aún era la mujer que podía darle seguridad, pero ya no podía mentirle. No después de lo que había hecho. Irene, su voz tembló. «Tengo que hablar contigo». Ella levantó la cabeza lentamente.
Sus ojos negros se llenaron de un brillo húmedo inmediato, como si hubiese estado esperando esas palabras. Como si ya supiera. Dime, respondió sin acercarse. Sarocha respiró hondo. Ya no me siento bien en la relación, dijo, cada palabra cayendo como una piedra. No puedo ofrecerte lo que te mereces. Te quiero, pero ya no estoy enamorada. Un silencio pesado se extendió entre ambas. Irin bajó la mirada. No preguntó por qué. No pidió explicaciones. Solo asintió con una dignidad dolorosa. Entiendo, susurró mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por su rostro, silenciosas, limpias. Sarocha sintió que el mundo se le derrumbaba bajo los pies. Irin se alejó sin gritos, sin reclamos. Se dirigió a la habitación, tomó una maleta pequeña y comenzó a guardar sus cosas con manos temblorosas. Sarocha la siguió con la mirada, incapaz de moverse, incapaz de detenerla, incapaz de consolarla sin sentirse una hipócrita. En ningún momento Irin preguntó si había otra. La ausencia de esa pregunta dolió más que cualquier sospecha. Cuando terminó, Irin se acercó a la puerta. Se detuvo por un segundo. No la miró. Ojalá encuentres lo que buscas, Sarocha dijo con voz rota. Yo ya no puedo seguir intentando sola. Y se fue. La puerta se cerró con un sonido suave, casi amable. Pero para Sarocha fue una sentencia. Esa noche no durmió. Caminó por la casa como un fantasma, sintiéndose más vacía que nunca. La culpa era devastadora, punzante, ineludible. Tenía las manos heladas, el corazón deshecho, la cabeza llena de Rebeca y de la realidad que acababa de destruir. Había terminado con Irin. Había elegido la verdad, pero no la honestidad. Y sabía que nada de eso la acercaba a Rebeca. Porque Rebeca jamás traicionaría a su prima. Porque Rebeca jamás sería capaz de amar algo que naciera del dolor de otra persona. Sarocha lo sabía. Pero aún así, no podía dejar de pensar en ella. No podía dejar de necesitarla. No podía dejar de desear lo que no debía. Y ese era su verdadero castigo. Capítulo 34. Lo que debería sentir. Rebeca pasó todo el día repitiéndose lo mismo. Es lo correcto. Es lo correcto. Es lo correcto. Lo repetía como quien aprieta una herida para evitar desangrarse. Como quien se convence de que caminar hacia adelante es mejor que quedarse atrapada en un incendio. Lo había decidido al amanecer, después de otra noche sin dormir. Otra noche en que el techo de su habitación se convertía en un campo de batalla, entre lo que quería y lo que debía. Otra noche en que la sombra de Sarocha se acostaba a su lado, tan cerca que parecía respirar con ella. El nombre le ardía en la lengua, y cada vez que intentaba pronunciar cualquier cosa que no fuera su nombre, se le deshacía la voz. Pero ya no podía seguir así. Tenía que avanzar. Tenía que cortar ese vínculo invisible, delgado pero indestructible, que la arrastraba hacia un precipicio sin fondo. Ir hacia Non era práctico, seguro, silencioso. Podía darle paz. Un tipo de paz que Sarocha nunca podría darle. Por eso lo llamó. No porque estuviera lista, sino porque necesitaba sentir que aún podía escoger algo que no la consumiera. Non llegó a las 8 en punto, con una botella de vino que no pretendía impresionar, y una sonrisa suave que parecía decir, estoy aquí si quieres, y si no quieres también. Gracias por venir, dijo Rebeca al abrir la puerta. Su voz tembló apenas. No sabía si era nervios o alivio. Gracias por invitarme, respondió él, entrando con esa naturalidad cálida que siempre llevaba consigo, como si pudiera suavizar cualquier rincón donde se parara. Habían compartido cenas antes, sí, pero nunca así. Nunca con esa tensión que no era erótica, sino emocional. La tensión de quien está a punto de decir una verdad que duele. Rebeca preparó una mesa sencilla, más cuidada de lo normal. Pequeños detalles, una vela, servilletas dobladas con precisión, música baja. No era para conquistarlo, era para tranquilizarse a sí misma. Non la observaba con esa mezcla de atención y ternura que lo caracterizaba. Cada vez que ella suspiraba, él parecía escucharlo. «Te veo diferente hoy», comentó él mientras servía el vino. «Más no sé, como si estuvieras lista para decir algo que has guardado por demasiado tiempo». Ella se obligó a sonreír. Una sonrisa triste, casi imperceptible, pero real. «Es que necesitaba hablar contigo», confesó al sentarse frente a él.
Non se inclinó hacia adelante, dando toda su atención. Era increíble cómo podía estar presente sin invadir. «Puedes decirme lo que quieras», aseguró. Rebeca jugó con la servilleta, las uñas rozando el algodón como si buscara sostenerse. «Estoy en una situación complicada», empezó. Sintió que la garganta se le cerraba apenas. Él la miró sin interrumpir, sin anticiparse, sin exigir nada. «Estoy enamorada», continuó al fin, cada palabra un pequeño derrumbe. «De alguien que no es posible para mí. Alguien que no debería querer. Y no puedo seguir ahí. No puedo seguir sintiendo algo que me hace daño. Pero me cuesta. Mucho». Un destello leve, celos, inseguridad, cruzó la mirada de Non. Pero no se quedó ahí. Desapareció en un suspiro. «¿Quién es?», preguntó con suavidad. Sin sorpresa. Sin juicio. Como si ya lo supiera desde antes de que ella lo supiera. Rebeca bajó la mirada. No respondió. No hizo falta. Non tomó su mano. Su agarre era firme, cálido, tranquilo. No era un toque que la incendiara. No era un toque que le hiciera temblar las rodillas. No era un toque que la hiciera perderse. Era un toque que la dejaba respirar. «No quiero reemplazar a nadie», dijo él con sinceridad limpia. «No quiero que me veas como una salida fácil. O como un parche de algo que aún está abierto». Rebeca tragó saliva. «Quiero ayudarte», continuó Non. «Quiero acompañarte. Si tú me dejas. Y si con el tiempo el corazón cambia, será hermoso. Pero si no cambia, igual voy a estar agradecido de haberte conocido». Ella sintió los ojos humedecerse. Había algo profundamente noble en él que la desarmaba. «Solo puedo ofrecerte», compañía, susurró. «Y sinceridad. No sé si tengo más que eso». «Por ahora», corrigió él con una sonrisa tranquila. «Por ahora está bien. Yo me conformo con eso». Rebeca apretó su mano. Y por primera vez en meses, se sintió en un lugar donde no dolía respirar. Acordaron salir. Sencillo. Lento. Sin prisas. Sin expectativas afiladas. Non la abrazó antes de irse. Un abrazo suave e humano, que no encendió nada, pero apagó un poco del caos. Cuando la puerta se cerró, Rebeca dejó escapar un suspiro que llevaba días atrapado en sus costillas. Más tarde, sola en la cama, pensó en él. Non era amable. Era correcto. Era seguro. Con él se sentía vista, escuchada, acompañada. Pero no se sentía enamorada. No lo imaginaba en un futuro que le hiciera arder el pecho. No la estremecía, no la descolocaba, no la rompía ni la reconstruía. Tal vez con el tiempo se repetía, eso podría cambiar. Tal vez el corazón, cansado de arder por la persona equivocada, aprendería a latir por alguien que mereciera el incendio. Tal vez. Apagó la luz. Se acurrucó bajo las sábanas, abrazándose a sí misma. La decisión estaba tomada. Non sería una oportunidad, un camino nuevo, un lugar donde sanar mientras aprendía a dejar de mirar hacia atrás. Porque ya no volvería a ver a Sarocha. Eso tenía que ser cierto. Tenía que convertirse en cierto. Aunque todavía doliera decirlo. Aunque todavía la quemara por dentro. Se lo debía a Irene. A su propia cordura. A esa parte rota que seguía buscándola sin permiso. Se lo debía a la mentira más grande que estaba a punto de contarse. La mentira de que podía dejar de amar a Sarocha. La mentira de que podría olvidar a quien nunca debió tocar su vida. La mentira de que podía apagar un incendio usando solo voluntad. La mentira que a partir de esa noche intentaría creerse. Aunque la destruyera un poco más cada día. Capítulo 35. Cuando todo vuelve a ella. Rebeca estaba guardando los platos de la cena cuando escuchó los golpes en la puerta. 3. Rápidos. Desesperados. Por un segundo pensó que era Non alguna excusa, un olvido, un impulso amable, pero la sensación en su estómago le dijo otra cosa. Algo más grave. Algo que no esperaba. Abrió. «Rebeca», balbuceó Irene, con los ojos hinchados, el rostro rojo, la respiración entrecortada. Rebeca quedó paralizada por una fracción de segundo. Nunca había visto a Irene así, ni siquiera cuando discutía con sus padres, ni cuando enfermaba. Irene siempre llevaba el control, incluso en sus emociones. Pero ahí estaba, hecha pedazos. «¿Qué pasó?», preguntó Rebeca inmediatamente, tomándola de los brazos. «Irene, ¿qué pasó?».
Irene rompió a llorar sin poder hablar. Se dejó caer casi contra su pecho, y Rebeca la sostuvo como pudo, guiándola adentro, cerrando la puerta con una mano, mientras la otra no soltaba a la mujer que había sido durante años. Una roca inquebrantable. Me dejó, logró decir entre sollozos. Sarocha me dejó. El corazón de Rebeca se detuvo. Literalmente. Sintió el silencio dentro de su pecho antes del siguiente latido. ¿Qué?, susurró, incapaz de disimular el impacto. Me dejó, repitió Irene. Dijo que, el cuerpo le tembló, dijo que ya no estaba enamorada de mí. Rebeca sintió un vértigo frío. No sabía si sentarse, correr, respirar o dejarse caer. Ven, siéntate, dijo, guiando a Irene al sofá, manteniendo el control con un hilo de fuerza que no sabía de dónde sacaba. Irene se desplomó sobre el asiento. Rebeca se arrodilló frente a ella, tomándole las manos, intentando no mostrar que sus propias manos temblaban. Cuéntame, pidió suavemente. Irene se secó la nariz con la manga. Estaba demasiado rota para preocuparse por nada más. Sarocha anoche dijo que necesitaba hablar. Yo pensé que, no sé, que había pasado un mal día, que era otra de esas rachas donde está distante y no sé por qué. Pero no, volvió a llorar Rebeca. Me dijo que no podía seguir conmigo porque no sentía lo mismo. Que era injusto para mí. Que no podía entregarse. Que estaba vacía. Que estaba confundida. Se cubrió la cara con las manos. Me dijo que yo merecía a alguien que pudiera quererme de verdad. Rebeca sintió una punzada en el estómago. Una mezcla de culpa, miedo, deseo reprimido, y un temblor oscuro que no quería analizar. Lo siento, Irene, susurró, abrazándola por los hombros. Lo siento tanto. Irene apoyó la frente en el hombro de Rebeca, buscando un refugio que nunca antes había necesitado. Yo pensé que tenía a alguien más, confesó Irene con un hilo de voz roto. Pensé que la veía diferente, que estaba distinta, como si hubiese otra persona en su cabeza. El mundo se le cerró a Rebeca. No, dijo rápidamente, casi demasiado rápido. No pienses eso. No te tortures más. No saques conclusiones que te hagan daño. Las personas cambian, se confunden. A veces simplemente se pierden. Irene sollozó de nuevo. Pero, ¿y si sí?, susurró. ¿Y si lo tenía y no me lo dijo? ¿Y si había alguien que le hacía sentir lo que ya no sentía por mí? Rebeca tragó saliva, una punzada culpable atravesándola como un rayo. Irene, no vayas por ese camino, dijo con suavidad. Ahora solo necesitas respirar, entender lo que pasó, no castigarte con suposiciones. Las palabras eran correctas, pero se las decía también a ella misma. A ella, a la única que sabía más de lo que podía admitir. Irene lloró un largo rato en silencio, sostenida entre los brazos de la persona más problemática y paradójicamente más segura que podía tener cerca en ese momento. Finalmente, cuando ya no quedaban lágrimas, solo cansancio, Irene se incorporó. Me estoy quedando en la casa de mi mamá. Apenas hablamos, empaqué mis cosas y me fui, murmuró. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció Rebeca. No, ya has hecho suficiente. Irene apretó su mano con gratitud. Gracias. De verdad. No habría sabido a quién acudir. Rebeca la abrazó fuerte. Demasiado fuerte. Como si quisiera protegerla de una historia que ella misma había ayudado a desordenar sin querer. Cuando Irene se fue, cerró la puerta con un suspiro que no reconoció. La casa quedó en silencio. Demasiado silencio. Rebeca apoyó la frente en la puerta, respirando hondo, sintiendo su pulso acelerado. Sarocha había terminado con Irene. Sarocha había dicho que ya no podía entregarse. Sarocha había dicho que estaba vacía. Sarocha. Rebeca dio un paso hacia atrás, luego otro. Se dejó caer en el sofá donde minutos antes había consolado a la mujer a la que jamás quería lastimar. Pero la mente no la obedecía. Volvió a Sarocha, a sus miradas. Se preguntaba, ¿cómo está? ¿Por qué lo hizo? Pensó en ella. La culpa la atravesó como un cuchillo. La necesidad también. Tomó el teléfono. Lo desbloqueó. Abrió el chat de Sarocha. Ese que no usaba. Ese que nunca había tenido el valor de borrar. Los dedos temblaron sobre el teclado. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Escribió una frase. La borró. Escribió otra. La borró también. Cerró el chat.
Tiró el teléfono al otro lado del sofá y se cubrió la cara con ambas manos. No podía, no debía, no era el momento. Y sin embargo, se quedó ahí mirando el techo, sintiendo el peso de una verdad que aún no se animaba a nombrar. Cuando Irene la abrazaba, todo su cuerpo pensaba en otra persona. Cuando Irene se derrumbaba, ella solo quería saber dónde estaba Sarocha. Y cuando se quedó sola, la primera reacción que tuvo, la más honesta, la más prohibida, fue querer correr hacia ella. Pero no lo hizo, porque eso sería traicionar todo. A Irene, a ella misma, a lo que aún intentaba construir con Non. Así que se obligó a quedarse quieta, a apagar el teléfono, a respirar. Pero esa noche, Rebecca no durmió pensando en lo que debía hacer. Durmió pensando en Sarocha, en lo que estaría sintiendo, en lo que quizás significaba ese quiebre. Y sobre todo, en qué habría pasado si se hubiera atrevido a escribirle. Capítulo 36. 2 semanas sin pronunciar su nombre. 2 semanas. 14 días que se sintieron como estaciones completas para cada una de ellas, aunque ninguna lo dijera en voz alta. El mundo siguió avanzando, pero algo en sus vidas quedó detenido en un punto donde ni el tiempo, ni la lógica, ni la voluntad podían intervenir. Sarocha no salió de su casa en casi 2 semanas. Su casa, que siempre había sido un lugar ordenado, luminoso, parecía ahora el reflejo exacto de su mente. Un caos silencioso. Tazas de café frío repartidas por el estudio, papeles arrugados en el suelo, el computador encendido con el documento del libro en blanco. Ni una sola frase, ni una palabra. Las cortinas permanecían cerradas. La luz apenas entraba. El aire tenía olor a encierro, a insomnio y a culpa. El teléfono vibraba a cada rato. Sarocha lo dejaba sonar hasta que el silencio volvía a invadirlo todo. Necesitamos avances. Sarocha insistía, la voz temblorosa de su editora en los mensajes. El contrato vence. La editorial te está presionando. Por favor, llámame. Pero ella no respondía porque no podía soportar la idea de escribir. Ni un párrafo, ni una idea, ni una línea. Su cabeza estaba llena, pero no de palabras. Estaba llena de recuerdo, de piel, de respiración, de un nombre que se había vuelto prohibido. Rebecca. No había vuelto a verla desde aquella madrugada en que perdió el control, en que dejó de ser la mujer correcta, responsable, honesta que siempre había intentado ser. Se había entregado a Rebecca de una forma que nunca había permitido con nadie. Como si durante años hubiera estado guardando un deseo silencioso, agazapado, esperando el momento exacto para devorarla. Y cuando cerraba los ojos, volvía a sentirla. Rebecca respirando en su cuello, su piel temblando, sus dedos enterrados en su espalda, la manera en que la miró justo antes de ceder, como si hubiese estado huyendo de ese momento durante años. Todo la perseguía. Incluso ahora, cuando se decía una y otra vez que debía sacarla de su mente. Apretó los ojos hasta sentirlos arder. Basta, susurró como un ruego. Pero el silencio no obedeció. El silencio seguía repitiendo su nombre. La culpa también estaba ahí, sentada a su lado como una presencia terca. Irene había llorado cuando ella le dijo que ya no podía seguir. La había escuchado sin entender, sin reclamar, sin sospechar la verdad. Sarocha había dejado destruirse a sí misma antes de destruir a Irene con la verdad. La editorial seguía presionando. El mundo seguía moviéndose. Pero ella no. Ella estaba atrapada en un punto sin salida. Sentía que, si daba un paso hacia adelante, se rompería. Y si retrocedía, la perdería. A Rebecca ya la había perdido de todas formas, aunque su cuerpo todavía la recordara. Rebecca, en cambio, había optado por sobrevivir del único modo que conocía, llenando cada hora de su día. Se levantaba temprano. Grababa. Volvía a grabar. Reescribía escenas, respondía correos, repasaba entrevistas pequeñas que nunca antes habría aceptado. El equipo de trabajo estaba encantado. «Estás encendida, Rebecca. Hay algo nuevo en ti», comentó un joven un día, mirándola con sincera sorpresa. Ella sonrió. «Nada nuevo», se dijo. «Solo estoy huyendo». Non, sin quererlo, se había convertido en parte de su refugio. Él la sacaba a pasear luego de los ensayos, insistiendo en que necesitaba aire, comer bien o ver gente.
Rebeca aceptaba porque con él el mundo dolía menos. No presionaba, no exigía, no juzgaba. Solo estaba ahí, con esa suavidad que al principio le molestó porque no sabía cómo recibirla, y luego se volvió una especie de descanso. «Tengo buenas noticias», le anunció una tarde, sosteniendo su teléfono como si fuera un trofeo. «Tu primer concierto abierto al público. No enorme, pero muy importante. Viene gente clave». Los ojos de Rebeca se abrieron con un brillo que hacía semanas no aparecía. «No sé qué decir. Di que sí». «Ese es un comienzo», respondió él riendo. Ella le devolvió la sonrisa. Se sintió agradecida, cuidada, viva de una manera distinta. A veces, cuando Non le tomaba la mano, Rebeca pensaba que quizás podría permitirse sentir algo nuevo, algo discreto, algo posible, algo que no temblara dentro del pecho como un incendio. Pero al caer la noche, cuando se quedaba sola, la realidad regresaba. El recuerdo de otra piel, otra voz, otra boca, el recuerdo que se había prometido enterrar. «Lo superaré», se repetía. «Debo hacerlo». Pero el cuerpo no siempre obedecía a la razón. Y el corazón mucho menos. Irene también se obligaba a seguir. Los primeros días habían sido insoportables. Sarocha había sido su compañera durante años, su ancla emocional, la persona con la que soñó una vida entera. Verla alejarse fue como perder una parte de sí misma. Lloró todas las noches de la primera semana. Después solo lloró algunas. Luego respiró. Un día, mientras guardaba ropa en una caja con la intención de no verla por un tiempo, se detuvo. «Ella no era feliz», murmuró con la voz quebrada. «Y yo estaba fingiendo que no lo veía». La verdad la golpeó, pero también la liberó. No había sido traicionada. No había sido reemplazada. Sarocha se había marchado porque su alma estaba en otro lugar, en un punto que Irene nunca había logrado alcanzar. Aceptar eso fue su primer acto de amor propio en mucho tiempo. Seguía dolida. Seguía triste. Pero ya no se rompía cada mañana al despertar. Esa misma noche, en casa de Rebeca, cuando Non ya se había ido, y solo quedaba el silencio tibio de su departamento, Rebeca tomó su teléfono. No tenía intención de hacerlo. De hecho, llevaba 2 semanas evitando ese gesto. Desbloquear la pantalla y deslizar el dedo hasta ese contacto. Pero lo hizo igual. El nombre Sarocha brilló en la pantalla en la oscuridad del cuarto. Rebeca tragó saliva. La respiración se le volvió irregular. 2 semanas sin hablar. 2 semanas sin verla. 2 semanas repitiéndose que lo de esa noche había sido un error que jamás podía repetirse. Y aún así, allí estaba. La caja de texto vacía. El espacio esperando un mensaje que Rebeca no podía, no debía, no tenía permitido enviar. «No», susurró con un temblor triste en la voz. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Cerró los ojos. Pero las imágenes regresaron igual. El peso del cuerpo de Sarocha, el sonido de su voz, la forma en que se buscaban sin planearlo, sin quererlo, sin poder detenerse. Rebeca se acostó. Se abrazó a sí misma. Intentó dormir. No pudo. Como todas las noches, lo último que pensó antes de rendirse al cansancio fue en Sarocha. En cómo estaría. En si dormiría. En si comía. En si lloraba. En si pensaba en ella. En si también luchaba por no escribirle. Y ese pensamiento prohibido, pequeño pero insistente, fue la verdad que Rebeca ya no podía ocultar. Por más que intentara avanzar, su corazón seguía girando alrededor de una mujer a la que juró no volver a ver, pero que no sabía cómo dejar atrás. Capítulo 37. Cuando la música la nombra. El concierto estaba a 2 días y Rebeca llevaba semanas preparándolo sin permitirse pensar demasiado en lo que ese escenario significaba. Era su primera presentación abierta al público. Un pequeño teatro. Una sala íntima. Un punto de inflexión que podría cambiarlo todo. Cada ensayo era una batalla interna. Cada nota, una respiración contenida. Cada pausa, un recordatorio incómodo de quién la había empujado involuntariamente a sentir, a quebrarse, a reconstruirse. Non estaba casi más emocionado que ella. «Va a ir gente importante», le dijo mientras ordenaban partituras, con el entusiasmo brillante de un niño y la seguridad de un compañero leal. «Tienes que confiar en ti, Rebeca».
Ella intentó sonreír, pero había un leve temblor en su mandíbula, imperceptible para la mayoría. Excepto para él. Estoy nerviosa, confesó. Mucho más de lo que parece. Es normal, respondió él con una calidez que envolvía. Pero tú puedes con esto. Te lo has ganado. Había algo profundamente reconfortante en su certeza. Algo que no dolía. Algo que no quemaba. Rebecca decidió invitar a Irene. Era un gesto pequeño, pero importante. Un puente. Un intento de sanar un espacio que ambas habían tratado de mantener limpio de sombras. La llamó por la tarde, con un cuidado especial en su voz. Me gustaría que vinieras, le dijo. Para mí, sería importante. Hubo silencio al otro lado. Un silencio denso, que decía más que cualquier palabra. Claro que iré. Gracias por invitarme, respondió Irene finalmente. Y añadió suave, pero honesta. Le pediré a Nam que me acompañe. No quiero ir sola. Rebecca entendió. Y lo respetó. Sarocha se enteró del concierto por accidente. Nam la llamó para algo rutinario, una transferencia que Sarocha había olvidado autorizar, y cuando ya estaban terminando la llamada, lo dijo como quien menciona el clima. Ah, y vamos al concierto de Rebecca el viernes. Va a cantar en el Teatro Lumina. Irene está emocionada. Sarocha se quedó inmóvil. Concierto, repitió con un control casi perfecto. Sí. Non le consiguió una presentación importante. Creo que será un paso grande para ella. La mandíbula de Sarocha se tensó. Non, siempre non. Cercano, acompañándola, apareciendo donde ella no tenía derecho a estar. Deberías venir, sugirió Nam con ligereza. Te haría bien salir, venir, a verla, a escucharla, a enfrentar de frente lo que había tratado de enterrar durante 2 semanas. Sarocha sabía que no debía. Sabía que no podía, pero sabía aún más que no soportaría quedarse encerrada en su departamento, mientras Rebecca se parara frente a un escenario, frente a un público, frente a un mundo nuevo. Lo pensaré, respondió. Pero su corazón ya había decidido. El día del concierto, el Teatro Lumina estaba lleno desde media hora antes. Las paredes de madera clara y las luces cálidas le daban un aire íntimo, casi confesional. La gente conversaba con entusiasmo. Un murmullo vibrante recorría el lugar, como electricidad contenida. Rebecca estaba en el backstage, con un vestido sencillo pero elegante, respirando hondo para evitar que los nervios tomaran control. Non entró con paso firme, sosteniendo un vaso de agua. «Estás a punto de brillar», dijo. Ella sonrió sin poder hablar. No confiaba en que sus nervios no la traicionaran. «Mírame un segundo», pidió Non. Ella lo hizo. «Vas a estar bien», afirmó. No, mejor que bien. Vas a ser inolvidable. Las palabras de él le dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Irene llegó con Nam. No esperaba sentirse tan removida, pero ver el cartel con el nombre de Rebecca iluminado la golpeó con una mezcla de orgullo y nostalgia. «¿Estás bien?», le susurró Nam. Sí, mintió Irene, y tomó asiento en la tercera fila. La sala seguía llenándose. Risas. Expectación. Susurros. Y entonces entró ella. Sarocha, con un abrigo oscuro, el cabello suelto, la mirada agotada pero alerta. Sus manos estaban ocultas en los bolsillos de su abrigo, como si temiera que temblaran. Se sentó sola, en la fila más alejada, casi en la sombra. Irene la vio. Su pecho se tensó. Había dolor, sí, pero también había una resignación tranquila que antes no había podido sentir. No se acercó. No era el lugar. No era el momento. Sarocha mantuvo la mirada fija en el escenario, rígida, como si cualquier gesto pudiera quebrarla. Cuando Rebecca salió al escenario, el silencio se volvió absoluto. Parecía iluminarse desde dentro. La música la envolvió como si siempre hubiese pertenecido ahí. Sus notas eran limpias, fuertes, vulnerables. Tocó con un corazón que aún no sabía cómo dejar de doler. Tocó con la herida abierta, pero también con el coraje de quien decide que el dolor no la detendrá. Para la audiencia era una pianista en ascenso. Para Sarocha, era un golpe directo al alma. En la penumbra, Sarocha se aferró al asiento como si el mundo estuviera moviéndose demasiado rápido. Cada nota era un roce invisible en su piel. Cada pausa era un recordatorio de la distancia que se había construido entre ellas. Un eco de la madrugada que la perseguía.
del deseo que no conseguía apagar. Rebeca sonrió hacia un costado del escenario, hacia Non. Él la miraba con orgullo puro, incondicional, presente. La sonrisa de Rebeca era luminosa, sincera, agradecida, no íntima, no amorosa, pero suficiente para arrancar algo dentro de Sarocha. Un tirón profundo, un dolor punzante, una punzada celosa, involuntaria, abrasadora. Dolía verla así, dolía verla avanzar, dolía imaginarla construyendo un futuro que no la incluía. El pecho de Sarocha se encogió hasta casi cortar su respiración. No soportaba verla con alguien más. Y por primera vez lo admitió ante sí misma, sin excusas, sin mentiras, sin racionalizarlo. No soportaba perderla, aunque nunca la hubiera tenido. Después del concierto, Rebeca fue ovacionada de pie. La sala entera vibró con el aplauso. Non la abrazó con fuerza. «Estuviste increíble», le dijo contra el cabello. Mientras recibía los abrazos de Non, Rebeca vio a Sarocha, marchándose. Una silueta. Un perfil apenas visible, escondido casi a propósito. Un cuerpo conocido por memoria más que por vista. Sabía qué podía parecer. Rebeca respiró hondo. No podía hacer nada al respecto. No debía hacerlo. «Vayamos a celebrar», dijo Irin. «Los cuatro. Non, Nam, tú y yo. ¿No te vamos a dejar escapar?», insistió con una sonrisa triste pero sincera. Era lo correcto, lo lógico, el camino que debía tomar, no el que quería. Mientras salían del teatro, Rebeca volvió la cabeza una última vez. Buscó la silueta que había reconocido. Ya no estaba. ¿Y cómo le habría gustado abrazarla? Solo un instante. Solo para comprobar que seguía siendo ella, que seguía respirando, que seguía luchando. Solo para decirle sin palabras que no la había olvidado. Pero desearlo no lo convertía en algo correcto. Así que siguió caminando tras los demás, sintiendo como cada paso la alejaba más de lo que su corazón insistía en mirar. Sarocha llegó a su departamento como si caminara bajo el agua. No encendió las luces. No se quitó el abrigo. No hizo nada más que cerrar la puerta y apoyarse en ella, dejando que la oscuridad la envolviera por completo. El silencio era insoportable. Pasó una mano por su cuello, tratando de borrar el temblor que la atravesaba. El recuerdo de Rebeca en el escenario la golpeó con fuerza repentina. La luz sobre su piel, sus dedos sobre el piano, como transmitía emociones con su rostro. Era demasiado, demasiado hermoso, demasiado cercano, demasiado prohibido. Sarocha caminó hasta su cama sin fuerzas y cayó de rodillas antes de llegar, como si las imágenes la derribaran físicamente. Rebeca tocando el piano. Rebeca brillando. Rebeca con Non acercándose. Non, entregándole flores. Sonriendo. Ella sonriendo. Ese abrazo. Sarocha sintió como el aire se le escapaba del pecho. No puedo verla con él. La frase salió rota, como un secreto que llevaba semanas empujando hacia adentro. Porque sí podía pasar. Porque Rebeca podía enamorarse de alguien así. De alguien bueno. De alguien que no destruía todo lo que tocaba. De alguien que no era ella. El dolor se expandió como un incendio lento, quemándolo todo desde adentro. Sarocha se dejó caer en la cama y escondió el rostro entre las manos. No era justo para Irin. No era justo para Rebeca. No era justo para nadie. Pero el corazón no entendía de justicia. Lloró en silencio, sin poder detenerse, con las notas de Rebeca aún vibrando dentro de ella como un eco que no sabía extinguir. Y lloró así durante horas, hasta que la noche se volvió un peso sobre su espalda, y la herida siguió abierta, sangrando en cada respiración. Porque lo que sentía, lo que no debía sentir, era exactamente lo que más la estaba destruyendo. Capítulo 38. Una cercanía que no debería temblar. El restaurante elegido por Irin y Nam era pequeño, cálido, con luces amarillas que suavizaban todo. El tipo de lugar donde la gente se ríe bajo, donde las mesas son demasiado cercanas, donde cada emoción queda expuesta. Rebeca llegó con las flores en las manos. Non caminaba a su lado, casi rozándola, con una expresión tan orgullosa que parecía que hubiera sido él quien acabara de presentarse. Irin la abrazó apenas la vio entrar. «¿De verdad, Rebeca?»,
Estoy tan feliz por ti. Te lo mereces. Naam sintió con una sonrisa amplia. Te vi más segura que nunca. Ese escenario era tuyo. Rebeca sintió el corazón tibio. Ese cariño sincero la sostenían. La hacían sentir que estaba en el camino correcto. O que había elegido el camino correcto. Se sentaron los cuatro. Pidieron comida. Brindaron por ella. Todo debía sentirse perfecto. Y aún así, el eco del teatro seguía atorado en su pecho. La sensación quemante de haberla visto. El vacío que dejó al descubrir su asiento vacío al salir. Sarocha había estado allí, invisible, silenciosa, mirándola desde la sombra. Y Rebeca no sabía qué hacer con ese pensamiento. Noam fue quien rompió la conversación general para centrarse en ella. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, inclinándose un poco hacia su silla. Rebeca se tensó apenas. Él estaba muy cerca, tanto que sintió su respiración en el brazo. No le molestaba, pero no la hacía temblar. No despertaba nada. Nada que se pareciera a lo que no debía recordar. Sí, respondió ella sonriendo. Solo muchas emociones. Estoy asimilando. Fue un gran día, dijo él, mirando sus ojos como si todo lo que quisiera estuviera allí dentro. Estoy muy orgulloso de ti. Ella bajó la mirada un segundo. Ese orgullo era tan puro que dolía. Porque ella sabía que Noam merecía algo más justo. Algo más limpio. Y ella no estaba segura de poder dárselo. La comida llegó. Rieron un par de veces. Hablaron de planes, del siguiente concierto que Noam ya estaba intentando asegurarle, de posibilidades nuevas. Pero Noam no dejaba de mirarla. De forma suave. De forma paciente. De forma que casi parecía inevitable. Y Rebeca lo sentía. Era como si la mesa se inclinara hacia él y ella intentara mantenerse recta. En un momento, cuando Irin y Naam se levantaron para ir al baño juntas, quedaron solos. El silencio cambió. Noam respiró hondo. La miró con una mezcla de nervios y decisión. Rebeca comenzó. Ella levantó los ojos, ya sintiendo que algo estaba por caer sobre la mesa. Solo, quería decirte algo, continuó él, con la voz suave, casi temblorosa. Ella asintió, aunque su pecho se apretó con anticipación. Sé que estás pasando por un momento difícil. Sé que no puedo pedirte nada. Pero me haces sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Rebeca tragó aire. Ese tipo de frase era demasiado peligrosa. Demasiado pronto. Demasiado cerca. Non, yo. Él levantó una mano sin tocarla, solo pidiendo espacio para seguir. No quiero que te sientas presionada. No quiero que pienses que tienes que corresponderme. Pero me importas. Mucho más de lo que pensé que sería posible después de lo que viví antes. Verte así, brillar esta noche, no pude evitarlo. Rebeca sintió la garganta cerrarse. Non era bueno. Era dulce. Era un hombre que cualquiera podría amar sin miedo. Pero ella no podía. No todavía. No mientras un nombre seguía ardiendo dentro de ella, como si hubiera estado en el asiento de al lado. Noam, eres muy importante para mí, dijo Rebeca con honestidad. Me haces bien. Me siento tranquila contigo. De verdad. Pero tengo miedo de confundirte. No sé si pueda darte lo que mereces. Él sonrió. Una sonrisa llena de paciencia. No te pido que me lo des ahora. Solo que no cierres la puerta antes de tiempo. Y se acercó un poco más. Lo suficiente para que su rostro quedara a centímetros del de ella. Su intención era clara. Era suave. Era tierna. Y Rebeca sintió el impulso automático de retroceder. No porque le molestara a él, sino porque en su mente un recuerdo se superpuso. Las manos de Sarocha cerca. El aliento contra su cuello. El temblor que no podía controlar. No, se dijo. No pienses en ella. No ahora. Rebeca inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás, creando una distancia mínima, pero evidente. Noam lo entendió. Respiró hondo. Retrocedió sin ofenderse. Está bien, susurró. No tienes que forzarte. Solo, gracias por dejarme estar cerca. La mirada de él era dulce. La de ella era una tormenta contenida. Irin y Naam volvieron riendo. No notaron nada. Rebeca sonrió como pudo. Siguieron conversando. Siguieron riendo. Siguieron fingiendo que no había un hilo invisible tensándose entre ella y Noam. Pero Rebeca lo sintió todo.
Cada segundo, cada gesto, cada intento de su corazón por avanzar cuando todavía estaba atrapado en un escenario oscuro, donde una mujer la había mirado desde lejos como si el mundo se le estuviera deshaciendo entre los dedos. Esa noche, cuando Non la acompañó a la puerta de su departamento, él dudó un instante. Quiso abrazarla, quiso besarla, pero solo dijo: «Buenas noches, Rebecca». Y eso para ella fue un alivio. Y también una culpa, porque al cerrar la puerta y quedarse sola, la primera imagen que regresó no fue la sonrisa de Non. Fue la sombra de Sarocha en la última fila, mirándola como si tocar el piano fuera a desarmarla, como si verla junto a otro fuera a romperla. Capítulo 39. Lo que queda después del adiós. Sarocha no había dormido bien en semanas. Cada noche era una repetición de la misma mezcla insoportable. Imágenes del concierto de Rebecca, la luz cálida sobre su rostro, la forma en que sonreía cuando tocaba, la naturalidad con la que Non la acompañaba, cómo él parecía leerle el ritmo, la emoción, el cuerpo, y luego el contraste. Ella sola, encerrada en una casa que hacía tiempo dejó de sentirse como hogar. Bangkok se había convertido en un ruido constante, en presión, en un recordatorio de lo que no estaba funcionando, su escritura, su relación, su capacidad de estar bien. Desde la ruptura con Irin había intentado seguir con su vida, pero no podía engañarse. Arrastraba culpas, miedos, decisiones incompletas. Y la culpa se quedaba con ella en las madrugadas, ocupando la silla vacía, siguiéndola por el pasillo, respirando detrás. Esa mañana despertó con una sensación diferente. No de alivio, pero sí de necesidad, de urgencia. Necesitaba hablar con Irin, decirle que nunca había querido lastimarla. La llamó antes de que pudiera arrepentirse. «Irin, podemos vernos. Solo hablar». Se escuchó un silencio largo, pesado, que la dejó paralizada. Podía imaginar a Irin mirando la pantalla, dudando si responder, pensando si quería abrir nuevamente una herida que recién comenzaba a cerrar. «Está bien», dijo finalmente, con una voz tranquila. En el café de siempre. Ese de siempre le golpeó el pecho. Era un lugar que compartían desde antes de ser pareja, un refugio pequeño con olor a pan dulce y madera tibia. Un lugar donde todo comenzó y donde quizá debía terminar. Cuando Sarocha llegó, Irin ya estaba ahí, sentada junto a la ventana. La luz de la mañana caía sobre su rostro, revelando un cansancio delicado, como si hubiese llorado hace poco o como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantenerse entera. Abrazaba la taza de té con ambas manos, como si necesitara su calor para sostenerse. Sarocha se detuvo un segundo antes de acercarse. Le dolió verla así. Le dolió saber que ella tenía responsabilidad en ese dolor. «Irin», dijo al sentarse, apenas un susurro. «Gracias por venir». Irin levantó la vista. Ya no había reproche en sus ojos, pero sí una distancia nueva. Una que antes no existía. «Quería escucharte», respondió con calma, con una madurez que siempre la había caracterizado. «Creo que ambas lo necesitábamos». Sarocha bajó la mirada, sintiendo cómo el borde de la taza se volvía su único punto firme. «Te llamé porque necesitaba pedirte perdón. Por todo. Por herirte sin quererlo, por no darme cuenta antes de que estaba cambiando. Yo estaba cambiando, Irin. Y nunca supe cómo decírtelo sin hacerte daño». Irin suspiró. Fue un suspiro largo, pero no agresivo. Más bien parecía un peso que llevaba tiempo cargando. «No tenías cómo saberlo», dijo con suavidad. «Pero dolió. Claro que dolió. Yo construí un futuro contigo y un día simplemente no estabas ahí». Sarocha sintió un temblor extraño en la voz. «Lo sé. Y me arrepiento de no haberte hablado antes. A pesar de ya no sentirme enamorada, te quiero, Irin. Mucho. Fuiste parte de mi vida durante años, parte de quien soy y, si algún día puedes, me gustaría que pudiéramos ser amigas. Como antes de ser novias». Un pequeño destello cruzó el rostro de Irin. No era alegría, pero sí un reconocimiento. Una aceptación. Tal vez incluso un alivio. Iba a decirte que no admitió, que no podía ser tu amiga, que no sabía cómo hacerlo sin lastimarme más. Pero no sería justo. Yo también te quiero, Sarocha, aunque ya no sea de la misma forma. Necesito tiempo, pero, sí,
Me gustaría que pudiéramos reencontrarnos como amigas. Cuando duela menos. Sarocha sintió que algo dentro de ella se aflojaba. No del todo, pero lo suficiente para poder respirar. Irin, hay algo más. Irin la miró con atención. Creo que voy a irme de Bangkok un tiempo. Volver a Chiang Mai. No estoy bien aquí. No puedo escribir, no puedo dormir, no puedo ser yo. Y extraño a mi mamá. Extraño mi casa, mi vida de antes. Extraño algo que ni siquiera sé definir. La expresión de Irin cambió. Sorpresa primero. Luego comprensión. Y finalmente algo que parecía paz. Tal vez te hará bien, dijo con voz suave. A veces volver al origen no es retroceder, Sarocha. Es empezar de nuevo. Es encontrarse. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de memoria, de despedidas implícitas, de agradecimientos que no necesitaban palabras. Gracias por llamarme, dijo Irin, poniéndose de pie. Fue importante para mí. Te deseo lo mejor, de verdad. Para las dos. Sarocha también se levantó. La garganta se le cerró un instante. Nunca pensó que despedirse iba a doler de una forma tan limpia. Y yo a ti, Irin. Gracias por todo lo que fuimos. Y entonces se abrazaron. No desde la nostalgia, no desde el deseo, sino desde el respeto profundo por lo vivido. Un abrazo que reconocía lo que existió y al mismo tiempo dejaba ir lo que ya no podía ser. Cuando Irin se dio la vuelta y comenzó a caminar por la calle, Sarocha se quedó inmóvil frente a la puerta del café. La vio alejarse, cada paso marcando una etapa que ya no les pertenecía. El peso de su decisión cayó sobre su pecho con una certeza inesperada. Bangkok ya no era su lugar. No ahora. No así. Y antes de enfrentar lo que vendría, necesitaba escapar de sí misma lo suficiente como para volver a encontrarse. Capítulo 40. El correo que lo cambia todo. Sarocha hizo y deshizo su maleta 3 veces antes de siquiera encender el computador. Doblar, desdoblar, volver a doblar. Ese gesto repetitivo se volvió una especie de refugio, una forma de retrasar lo inevitable. La habitación estaba en un caos silencioso. Ropa sobre la cama, libros apilados junto a la puerta, un par de cuadernos abiertos con frases tachadas. Su vida en Bangkok parecía haberse desarmado a la misma velocidad que sus certezas. La casa olía a café frío y a una tristeza espesa que ya era parte del lugar. Afuera, el tráfico seguía sonando, impasible, como si el mundo no tuviera idea del peso que ella cargaba en el pecho. Finalmente, Sarocha se obligó a sentarse frente al computador. El cursor parpadeaba como un pequeño latido insistente. Hazlo, hazlo, hazlo. No podía irse sin escribirle. No después de lo que había sentido en ese teatro. No después de haber visto a Rebeca brillar como si la música hubiese nacido para ella. Sarocha apoyó los codos en la mesa, enterró el rostro en sus manos y respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus dedos. Escribió Rebecca Armstrong en el destinatario. Solo ver su nombre fue suficiente para que el corazón comenzara a golpearle el pecho con violencia. Y entonces comenzó a escribir. Para Rebecca Armstrong. Asunto, antes de irme. Rebecca, no sé por dónde empezar. He borrado este correo tantas veces que ya perdí la cuenta. Pero no quiero irme sin decirte lo que callé demasiado tiempo. Primero, quería felicitarte por tu concierto. No tengo palabras para describir lo que sentí al escucharte. Lloré, creo que lo sabes sin que te lo diga. Lloré porque estabas hermosa, porque estabas radiante, porque estabas ahí. Tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Me habría gustado estar a tu lado después, decirte lo orgullosa que me sentí al verte en ese escenario que siempre fue tuyo. Pero no pude. No confié en mí misma para acercarme. No confío en mí desde hace semanas. Quizás la vida se empeña en ponernos pruebas y yo fallé muchas veces. Tal vez por eso escribo esto. Decidí irme por un tiempo. Mañana viajo a Chiang Mai. Necesito volver a casa, ver a mi mamá, respirar un poco lejos de esta ciudad que ya no me habla. No sé cuánto tiempo estaré fuera. Y antes de partir, necesitaba decirte algo que no me atreví a decir frente a ti. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo. Intenté alejarme, intenté olvidarlo, intenté ser correcta y fallé en todo. Nunca sentí con nadie lo que siento contigo. Nunca.
No importa cuánto lo negué, cuánto lo escondí, cuánto traté de convencerme de que era solo un cariño extraño. No lo es. Sé que no tienes por qué creerme. Sé que no debería decirte esto. Sé que llego tarde a todo, incluso a mis propias verdades. Pero si no te lo digo ahora, me voy a arrepentir toda la vida. Gracias por existir. Gracias por mirarme como lo hiciste aquella vez. Gracias por ser tú. Te deseo suerte en todo lo que viene. Te deseo luz, música y un mundo que te abrace como mereces. Y te amo, Rebeca. Aunque no deba, aunque no pueda, aunque no sepa qué hacer con lo que siento. Sarocha. Al terminar, Sarocha dejó caer las manos al costado del teclado. Sintió que el mundo se apagaba un instante, como si todo el oxígeno del departamento hubiera desaparecido. Su dedo quedó suspendido sobre enviar. Se quedó así durante largos segundos. Una parte de ella rogaba que no lo hiciera, que no complicara más las cosas, que dejara todo en silencio. Pero la otra llevaba meses gritando en silencio. Cerró los ojos y presionó el botón. El sonido del envío fue casi un latigazo. Sarocha se quedó mirando la pantalla vacía, completamente inmóvil. Sabía que no había marcha atrás. Sabía que al día siguiente estaría en un avión rumbo a Chiang Mai. Sabía que no tenía idea de si Rebeca contestaría. Esa noche no durmió. Se quedó recostada, mirando el techo, escuchando su propio corazón latir desordenado, intentando prepararse para un adiós que ya estaba escrito desde antes de que lo supieran. Rebeca estaba exhausta cuando llegó a su departamento. Había sido sorprendida por su equipo de trabajo, celebración, risas, abrazos, el ruido cálido de quienes estaban felices por ella. Pero cuando se quedó sola, el silencio se volvió demasiado grande. Estaba por apagar el celular cuando lo vio. El nombre Sarocha Chankima brilló en la pantalla como un golpe directo al pecho. Rebeca se quedó petrificada. El aire se volvió espeso. Sintió que el corazón le saltaba en el estómago. Abrió el correo con manos temblorosas. Y entonces el mundo entero se redujo a esas palabras. Cada frase era una herida, y una caricia, y un recordatorio de todo lo que había intentado enterrar. Rebeca se llevó una mano a la boca para no sollozar en voz alta. Primero sonrió, una sonrisa pequeña, dolorosa, que se transformó rápidamente en un quiebre. Después vinieron las lágrimas, tibias, rápidas, imparables. Lloró abrazando el celular contra su pecho, sintiendo que las palabras de Sarocha tenían la voz que ella siempre imaginó. La voz que quiso escuchar. La voz que llegó demasiado tarde. ¿Por qué ahora?, susurró entre lágrimas. ¿Por qué justo ahora? Porque Sarocha la amaba. Porque ella también la amaba. Porque siempre lo habían sabido. Porque siempre estuvo ahí. Porque la vida parecía empeñada en unirlas cuando no podían y separarlas cuando más se necesitaban. Volvió a leer la última línea. Te amo, Rebeca. El dolor se volvió una ola que la dobló sobre sí misma. Amarse no era suficiente. No con tantas heridas alrededor. No con tantas consecuencias. No con tantas vidas entrelazadas. Rebeca apagó la pantalla y la dejó sobre la almohada. Se acurrucó. Se tapó el rostro. Y lloró en silencio hasta quedarse dormida, con la luz del celular todavía iluminando el borde de la cama. Esa noche soñó con Sarocha, con lo que nunca pudieron ser, y con un amor que, aunque tratara de negarlo, había llegado para quedarse. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.